Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Game of Thrones capítulo 41 y 42. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 41. Los señores de Poniente finalmente se habían acomodado. Verlos pelearse y pelearse por los asientos era un ejercicio de pomposidad y pose vacía que casi le recordaba a Kurt a algunos de los políticos civiles de la UEG que declaraban que podían dirigir la UNSC mejor que hombres como Lord Odd. Los pocos que habían logrado llegar a puestos de poder nunca duraban mucho, principalmente porque en cuanto entraban en combate se rendían y entregaban el mando a los verdaderos comandantes o morían tratando de hacerse un nombre. Cualquiera que fuera el caso, pasaron casi 2 horas antes de que los señores reunidos se organizaran y se acomodaran, encontrándose mirando hacia un océano de sus pares. Cuando se calmaron los últimos estallidos de discusión y ruido, el gran maestre Paisel dio un paso adelante, y las cadenas que rodeaban su cuello tintinearon y resonaron por todo el salón. A su lado, Ser Gerald Hightower llevaba un gran bastón, con una base estilizada, con el que golpeaba el suelo. El bastón emitió una nota clara y reverberante que resonó por toda la habitación, atrayendo la atención de todos aquellos cuya atención no estaba ya puesta en ellos. Mis señores y damas de los 7 reinos, anunció, mirando a la nobleza reunida. Como señor comandante de la Orden de la Guardia Real bajo el rey Eris Targaryen, segundo de su nombre, señor de los 7 reinos y protector del reino, por la presente anuncio que el Gran Consejo del año 283 después de la conquista de Agan, comenzará. Golpeó el bastón otra vez y otra nota de igual volumen llenó la cámara antes de que el hombre continuara. Os imploro, mis señores y damas, que este consejo elija al próximo rey de Poniente para el reino. Solo aquellos que tengan un derecho razonable pueden presentar sus casos aquí hoy, y de ellos será responsabilidad de todos los aquí presentes, hombres leales y, otros por igual, ejercer un juicio justo. Dejad de lado los pequeños rencores personales y colocad el bien del reino por encima de vuestras propias ambiciones. Debéis elegir aquí a los mejores de entre aquellos cuyas pretensiones se presenten y aseguraros de que se seleccione a un rey verdadero y legítimo para sentarse en el trono de hierro. Una vez terminado su discurso, Ser Gerald dio un paso atrás y el gran maestre Paisel se aclaró la garganta, agitando ligeramente los brazos frente a él. Un gran grupo de hombres y mujeres jóvenes entró en la sala. En sus brazos, cada uno sostenía grandes tomos y, mientras entraban detrás de él, se sentaron en pequeños escritorios y sacaron varios juegos de tinta y plumas. Mis señores y señoras, dijo el gran maestre, que parecía tambalearse, para que estos acontecimientos queden bien registrados y con gran precisión, estos escribas han sido colocados por toda la sala para tomar nota de todos los que hablan y de lo que dicen, de modo que podamos preservar para las generaciones futuras lo que se dijo y se hizo en este acontecimiento histórico, el cuarto gran concilio en la historia de la dinastía Targaryen. El sonido de sillas moviéndose resonó por todo el salón cuando los escribas acercaron sus sillas y abrieron sus libros. Ahora, mis señores y damas, quisiera preguntar quién presentaría sus reclamaciones primero. Inmediatamente, Robert Baratheon se puso de pie y la silla casi se cayó detrás de él. Señores, dijo con voz ruidosa, muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes han luchado conmigo o han luchado contra mí, y elogio a todos los hombres que hacen ambas cosas y están aquí para contarlo. Sean cuales sean los defectos de Robert, no le falta confianza, pensó Elia, poniendo los ojos en blanco. De esa manera también sabrías de mis acciones, traición al trono de hierro, rebelión contra mi legítimo rey. Hubo algún murmullo entre los señores y damas del reino, más desde los balcones de arriba donde observaban muchos hombres y mujeres, que no tenían asiento por no ser señores por derecho propio. Robert casi escupió al suelo. Eso por el loco de Eris y su hijo. Ahora todos sabemos la verdad. Rhaegar sedujo y huyó con mi prometida, Lyanna Stark, sin el conocimiento de nadie más que él y sus 3 príncipes de la guardia. Admito que esa no habría sido una razón justa para rebelarse, porque Lady Lyanna no fue secuestrada como pensábamos. Sin embargo, Eris rompió los juramentos de protección que Aegon y todos los reyes anteriores habían hecho a sus vasallos cuando encarceló a su guardián del norte, Lord Rickard Stark, sin una causa justa y luego asesinó a Brandon Stark en un juicio de lo más repugnante por atreverse a exigir el regreso de su hermana, quien nuevamente, gracias a Rhaegar y su séquito silencioso, todos creíamos que había sido secuestrada.
Algunos señores gritaron objeciones al discurso de Robert, en su mayoría casas leales del dominio y las tierras de los ríos, pero fueron rápidamente silenciados por las casas rebeldes o acallados por el señor comandante y el gran maestre. Y entonces, la depravación de Eris fue un paso más allá. Exigió las cabezas de mi amigo, Eddard Stark, y la mía, la de su familia, porque sabía que no podíamos soportar una traición tan depravada al juramento de protección del rey. Ahora estoy aquí, con la sangre de mi abuela Raelle Targaryen, que se remonta a la de Oris Baratheon, y con el derecho a reclamar por conquista. Por la presente me ofrezco como el mejor hombre para ocupar el trono de hierro, para que no tengamos que sufrir un reinado gobernado por la sangre de Eris el loco y Rhaegar el tonto. El discurso y la proclamación de Robert fueron recibidos con rugidos de aprobación y protesta. Los hombres del dominio y de Don se enfurecieron por los insultos que Robert había lanzado contra Aegon. Por otro lado, las casas que habían luchado en la rebelión, en particular las de las tierras de la tormenta, rugieron su aprobación del hombre que habían elegido para ser rey, uno de los suyos que ahora tenía la oportunidad de sentarse en el trono que una vez había pertenecido a los reyes dragones de antaño. Señores, ahí se le intentó calmar los furiosos argumentos. Los escribas garabatearon todo lo que pudieron entender con la rapidez con que sus manos se movían. Los nombres de los señores que gritaron insultos, de los señores que rugieron su aprobación, de las damas que se desmayaron ante la proclamación del Señor de la Tormenta fueron anotados y registrados para el futuro. Ser Geralt golpeó el suelo con el bastón ante la señal del gran maestre, controlando lentamente a los demás señores. Señores, exclamó Ser Geralt cuando por fin logró calmar a los últimos hombres furiosos o fanfarrones. Por favor, recordad que se trata de un acontecimiento de gran solemnidad y debemos comportarnos en consecuencia. El anciano caballero dio un paso atrás, pero su rostro reflejaba desdén mientras miraba a Robert. El joven Lord le devolvió la mirada con una sonrisa burlona, casi deleitándose con la certeza de su victoria. Ahora que Lord Baratheon ha presentado su reclamo, ¿alguien más intentará presentar un rival? Lord Mace Tyrell estaba de pie, con su gran barriga contenida en un elegante jubón verde y dorado con rosas bordadas en él. Nombraría a Aegon el Sexto, hijo del príncipe Rhaegar Targaryen y Elia Martell, como el legítimo rey de Poniente. Con el anuncio del señor de Alto Jardín, se escucharon vítores y rugidos entre los asientos de Rich y Dornienses. La flor gorda permaneció de pie mirando a cada uno de los otros grandes señores, deteniéndose solo brevemente para intercambiar saludos con Oberyn y Doran Martell, que estaban justo a su izquierda. Nadie discute aquí que Eris no fue el mejor de los reyes que se han sentado jamás en el trono de hierro. Mis señores, ninguno de nosotros discute esto, pero eso no deshereda a todo su linaje. Aegon el Cuarto, a quien todos conocemos como el Indigno, engendró al rey Daeron el Segundo, que fue uno de nuestros reyes más sabios, y unió a los 7 reinos, algo que ni Aegon el Dragón ni Daemon el Joven Dragón pudieron hacer por la fuerza de las armas. Los murmullos estallaron una vez más. Muchos estaban de acuerdo, sin importar cuán a regañadientes, con el punto de vista de Mace Tyrell. Daeron Targaryen, aunque no fue el monarca más querido durante su vida, era considerado uno de los grandes reyes de Poniente. El príncipe Aegon puede ser joven todavía, pero es el primer hijo de Rhaegar, quien fue el primogénito de Eris. Es el rey legítimo, sin importar las endebles afirmaciones de conquista que su primo, pariente lejano, pueda presentar para intentar justificar sus traiciones. El hombre se sentó, entre vítores y abucheos, y parecía tan hinchado como un pavo real. Ser Geralt dio un paso adelante y nuevamente intentó restablecer el orden entre los hombres que se peleaban. Señores, por favor. Lord Tyrell tiene todo el derecho a presentar una reclamación para el hijo mayor de la casa Targaryen. No permitiré que nadie contradiga el derecho de otro a proponer una reclamación al trono. Ahora bien, hay otras reclamaciones que se puedan presentar. La sala permaneció en silencio durante un rato. La mayoría sabía que todavía quedaban algunas reclamaciones por presentar y discutir. Viserys Targaryen, el joven Aemon, cuya existencia no podía mantenerse en secreto durante mucho tiempo después de su nacimiento. Incluso la joven Rhaenys Targaryen tenía una reclamación que no debía ser descartada por completo. Después de todo, era una princesa de Dorne, donde era bien sabido que las mujeres ocupaban el trono por encima de sus hermanos menores. Aún así, no había muchos precedentes para ninguno de ellos. El primer hijo del primer hijo tenía derecho a reclamar más derechos que el segundo hijo,
y aunque un gran consejo había aprobado a 5 de esos aspirantes para coronar a Agan el quinto, el suyo era un caso bastante extraordinario, cuya invocación probablemente daría credibilidad a la reclamación de Robert sobre cualquiera de los jóvenes hijos de los Targaryen. ¿Lo discutimos entonces?, preguntó Mace Tyrell, mirando a los demás señores del reino. Antes de que lo hagamos, dijo Kurt, poniéndose de pie. A mi lado, la reina Raella y la princesa Elia han hablado conmigo y con otros señores, y como tal, es necesario hacer un anuncio. Kurt se sentó de nuevo y, al mismo tiempo, Raella y Elia se pusieron de pie. Ninguna de las dos mujeres era especialmente alta, pero entre los señores sentados, se destacaban sobre todos, excepto el más alto. Mis señores, dijo Elia primero. Su voz era suave como la seda, pero con el silencio creado por Kurt y preservado por su propia reputación, todos los hombres de Poniente permanecieron sentados en silencio mientras ella hablaba. Incluso Lord Tywin, cuyo respaldo estaba frente a ella, se había girado ligeramente en su asiento para poder verla con claridad. Todos me conocéis, estoy segura de ello. Soy Elia Martell, esposa de Rhaegar Targaryen y madre de Rhaenys y Agan. Hoy, Lord Mace Tyrell ha presentado a mi hijo como heredero al trono de hierro. Tal vez en otra época, yo me habría levantado orgullosa y lo habría aceptado. Sin embargo, no es esta vez, y he visto el horror que el trono ha infligido a los hombres que lo ostentan. La locura de Aerys Targaryen no hizo más que aumentar, y mi marido Rhaegar, por muy amado que fuera, enloqueció con el peso de la realeza sobre su cabeza. No permitiría que ese peso recayera sobre mi hijo a una edad tan temprana. El rostro de Mace Tyrell, que en un principio había adquirido una sonrisa que casi rebosaba de satisfacción, se desmoronó y cayó cuando Elia habló. Parecía que la flor gorda esperaba más de la madre de su futuro rey. Sus hermanos también parecían decepcionados, pero ninguno parecía dirigir ese sentimiento hacia ella. En cambio, Oberyn parecía alternar su mirada de odio entre Lord Tywin y Lord Terra, como si simplemente estuviera tratando de matarlos a voluntad. Quiero que mi hijo se libre de este conflicto que ha estallado en todo el reino, y no me olvido del papel que su padre y su abuelo han desempeñado en su inicio. Por lo tanto, por la presente renuncio a las pretensiones de Rhaenys y Agan al trono de hierro, para que puedan vivir una vida libre de su maldición. Las palabras fueron muy ensayadas. Después de todo, simplemente afirmar que sus hijos renunciaban a sus derechos para salvar sus vidas, aunque era más honesto, también promovería más indignación y un futuro menos estable para la nueva dinastía. La mayoría no lo creería, si es que alguno lo cree, pero mientras la declaración oficial fuera que la abdicación era voluntaria, otros no podrían cuestionarla sin declarar mentirosa a la princesa, la madre de su propuesto rey. Mientras la princesa se sentaba, casi temblando por sus acciones, Raella se puso de pie. Señores, mi buena hija se ha presentado ante vosotros y ha declarado que la pretensión de su hijo debe ser desestimada. Veo su valor al elegir la seguridad de sus hijos por encima de su ambición por el trono. Por tanto, en acuerdo y solidaridad con mi hija, que ha perdido a su marido como yo he perdido al mío, renuncio por la presente a la pretensión de mi segundo hijo, Viserys, como heredero del trono de hierro y de los 7 reinos. Mantendré a mi último hijo lo más lejos posible de aquello que me costó a mi hijo mayor y lo convirtió en algo que debe ser condenado. El anuncio de Raella, que siguió los pasos del de Elia, fue una sorpresa que no podía pasar desapercibida. Los hombres de las casas leales se pusieron de pie en señal de protesta, y ninguno más que las casas dornienses, gritando contra la traición y las legítimas reivindicaciones de la hija y el hijo de su princesa. Al parecer, el dominio estaba en una extraña sintonía con sus vecinos del sur. Los señores de esos 2 reinos, e incluso algunas de las casas leales de las tierras de la tormenta, el valle y las tierras de los ríos, hicieron juramentos de lealtad hacia Agan, Viserys e incluso Rhaenys. En otro tiempo, el corazón de Raella podría haberse calentado al ver a tanta gente declarando su lealtad a sus hijos y nietos. Pero ahora no sentía más que pavor al preguntarse en qué medida esto podría afectar las posibilidades de libertad de Elia y sus hijos. Mis señores. La habitación quedó en silencio cuando otro hombre se puso de pie. Rickard Stark se había recuperado bien de sus meses de cautiverio en las últimas semanas desde su liberación. Si bien antes había estado delgado y débil por el tiempo que había pasado en las celdas negras, había recuperado su volumen con el regreso de un estómago lleno, un buen sueño y la luz del sol. La mayoría de los hombres que gritaban y discutían se calmaron cuando el viejo lobo se puso de pie. Mis señores,
Estamos aquí para discutir quién de los aspirantes tiene el argumento más válido para su gobierno. Los jóvenes Agan y Rhaenys son demasiado jóvenes todavía para ser colocados en el trono sin una regencia que dure al menos una década. Viserys, aunque no es tan pequeño como su sobrina y sobrinos, también necesitará cuidados cuidadosos. Sin embargo, deberíamos permitir que alguno de ellos se siente en el trono, considerando la locura que fluye tan recientemente por sus venas. Eris era un loco que quemaba hombres vivos, Rhaegar era un loco que abandonó sus deberes y súbditos para huir con mi hija. La sangre de Eris y Rhaegar, como se hizo con Aerion Targaryen y su hijo Maegor, debería ser revisada, en favor de hombres que sabemos con certeza que están en su sano juicio. Vine aquí para mostrar mi apoyo a las decisiones de mi hijo y sus aliados al rebelarse contra un rey tirano. Ahora me levanto para nombrar a uno de esos hombres, Robert Baratheon, como el nuevo rey de Poniente. ¿Y qué pasa con el hijo de tu hija, Lord Rickard?, preguntó Doran. Todavía no te he oído mencionar siquiera su pretensión. Sabemos que es un niño. Te pondrás de pie hoy aquí, ante todos nosotros, y nos dirás que no tienes planes de colocar a tu joven nieto en el trono. Lo haría, príncipe Doran, replicó Rickard. Mi hija dio a luz a un hijo del príncipe Rhaegar. Su nombre es Aemon, en honor al hijo de Maekar, que abandonó el trono para asumir el papel de maestre, como lo hizo Baegon antes que él en la época del conciliador. Ahora mismo, rechazaría la pretensión de mi nieto, Aemon Fuegoscuro, de ocupar el trono de hierro. En su lugar, apoyaría la pretensión de Lord Baratheon, que no solo ha sido amigo de mi familia, sino que además no ha asesinado a ninguno de mis hijos ni ha secuestrado a ningún otro con sus fantasías y palabras de plata. ¿Le parece bien, príncipe Doran? Absolutamente no, dijo Oberyn y se levantó de su silla. ¿Te atreves a declarar que la abdicación de mi hermana es legal, cuando esos hombres, el príncipe señaló a Lord Terra, tienen a sus hijos y al hijo de la reina Rhaella como rehenes? Es un argumento justo y válido, dijo Ser Geralt, dando un paso al frente. Señor Terra, ¿puede jurar a los señores de estas tierras que no le hará daño al legítimo rey si este consejo lo elige para convertirse en el próximo rey de Poniente? No. Kurt no dudó ante las exigencias del príncipe dorniense. No haré promesas a hombres que quieran que un niño llegue a ser la máxima autoridad ejecutiva solo gracias a quien fue su padre. Ninguno de esos niños ha mostrado indicio alguno de que no sufrirá la misma serie de trastornos mentales y locura de Eris, o la locura moral y los delirios alucinatorios de Rhaegar. Mientras tanto, Robert Baratheon ha mostrado poco o ningún rastro de las excentricidades por las que son famosos los Targaryen. Perro sin honor, gruñó Ser Arthur, que estaba detrás de Ser Geralt. ¿Crees que eres la autoridad verdadera y definitiva para negar la ascensión al trono del legítimo rey? No tengo que rendirle cuentas a nadie, Ser Arthur, dijo Kurt. Tengo poca tolerancia con los leales a ciegas, y no permitiré que el poder supremo se entregue a un niño tan pequeño en el que no se puede confiar ni siquiera para que se ensucie en el trono en el que quiere sentarlo. La sala estaba en silencio, los señores de Poniente observaban cómo la espada de la mañana avanzaba hacia el señor espartano. Para crédito del hombre, no se levantó de su asiento, ni siquiera mostró un atisbo de miedo cuando la espada de Dawn asomó de su vaina. Ser Arthur, interrumpió Ser Barristan. Este no es tu lugar. Mi función es proteger al verdadero rey de Poniente, gruñó Arturo. Eris y Rhaegar han muerto a manos de este hombre y yo los vengaré. Por favor, Ser Arthur, solo estás avergonzándote a ti mismo, dijo Kurt. Tú, rey, tal como era, ha muerto y ahora es deber de los señores del reino decidir quién será el próximo. Tú no eres Ser Criston Cole, para degollar a cualquiera con quien no estés de acuerdo porque no quiere nombrar al rey que deseas. Kurt dejó que un poco de condescendencia se filtrara en su voz mientras la alzaba para que todos la oyeran. La sala parecía dividida. La mayoría murmuró que estaba de acuerdo. Después de todo, la última vez que un guardia real había decidido la sucesión al trono, una guerra civil había asolado todo Poniente y causado la muerte de casi todos los dragones Targaryen. Y en lugar de eso, ¿tú y tu amo harán estas cosas utilizando niños como rehenes?, preguntó Arthur. Arthur, siseó Elia mientras agarraba con fuerza su muslo a través del vestido. Rhaella miró alternativamente la espada de la mañana y el hombre con el que había aceptado casarse, tratando de evaluar cómo se sentiría ante ese desafío descarado. Hasta el momento, esperaba que la calma inquebrantable del hombre pudiera resistir el repudio público, pero había visto a hombres estallar ante situaciones mucho menos comunes. Si vamos a hablar del deshonor que supone utilizar a niños para conseguir un trono,
Supongo que Ser Arthur está preparado para escuchar cuántas veces lo han hecho los Targaryen, tanto a otros como entre ellos. Visenya voló al nido de águilas y amenazó a la reina regente Schare para que entregara la corona de su hijo. Maegor retuvo al príncipe Viserys durante su reinado para que su hermano menor Jaehaerys no pudiera reclamar el trono. Agan II y Eris y mantuvieron rehenes para evitar la rebelión de los señores y los hombres que los despreciaban. El señor espartano se puso de pie, elevándose sobre la espada de la mañana. No me hables de honor y virtud. Si yo fuera un hombre sin honor, estarías muerto, al igual que todos los miembros de la familia Targaryen y todos sus leales vasalos. Palabras atrevidas, pero me gustaría que las pusieran a prueba, gruñó Arthur. Os desafío, Lord Ambrose, a un juicio de 7. La espada de la mañana se giró para dirigirse a todo el gran consejo, el cuarto en Westeros. Que todos sepan que desafío el honor de Lord Kurt Ambrose de la Casa Terra. Lo nombro cobarde y asesino de reyes, y en este juicio lo demostraré, y si salimos victoriosos, entonces os haréis a un lado y observaréis cómo el verdadero rey se sienta en el trono. Se giró y levantó la vista para mirar a Lord Ambrose a los ojos. ¿Qué dices, señor Terra? No tengo por qué responder ante ti, Ser Arthur, ni tampoco tengo por qué aceptar este ridículo desafío que has lanzado solo para calmar tu orgullo o exigir algún tipo de venganza mezquina. No te haré ninguna promesa, no cuando ya les he hecho promesas a otros. Kurt dio un paso adelante, casi pegado al pecho de Arthur, lo que obligó al hombre a levantar la vista para intentar mirarlo a los ojos. Después de todo, incluso sin armadura, Kurt le sacaba al hombre más de una cabeza. Sin embargo, aceptaré su desafío de un juicio, aunque más no sea para demostrarle a todos cuán serios somos mi gente y yo. Dicho esto, Kurt se sentó de nuevo en medio de los chismes ahora desenfrenados de los señores reunidos del reino. Arthur miró al hombre, que estaba sentado como si nada hubiera pasado. Si insistís, gruñó Arturo. Se volvió hacia la Guardia Real, su hermano de 6 años, que debería haber tenido 7, estaba de pie detrás de él. Mis hermanos de la Guardia Real, os pido que cumpláis nuestro juramento de servir a la casa Targaryen, juramentos que todos hemos hecho a la vista de los dioses y de los hombres. Ahora estoy ante el hombre que mató a nuestro rey y a su hijo. Es nuestro deber como guardaespaldas sagrados de los reyes y reinas Targaryen vengar la muerte de nuestro protegido. Apóyenme ahora o vivirán con el honor manchado por este incumplimiento de nuestro gran deber. Arturo expuso su caso ante todos los hombres del reino y recibió murmullos de aprobación de todos lados. Kurt se da cuenta de que incluso las casas rebeldes parecían aprobarlo. Después de todo, incluso en el otro lado de una guerra, el honor de la espada de la mañana y de la Guardia Real en general había sido mancillado. Era su deber de honor tratar de vengar su fracaso, e incluso aquellos hombres que se habían rebelado contra el rey al que servían podían entender la demanda de satisfacción. Me uniré a vosotros. El príncipe Luin se unió a su hermano casi de inmediato. No es solo la muerte de mi rey lo que busco vengar, sino también la seguridad de mi familia, y aunque el juramento de nuestra hermandad proclama que dejo atrás a la familia que conocí, tengo la suerte de defender a mi propio sobrino nieto como mi rey. Yo también, dijo Ser Geralt. Mi deber en este consejo es exigir una consideración justa, y las acciones de Lord Terra lo han impedido. Sin embargo, incluso sin esto, es mi deber como Lord Comandante de la Guardia Real del Rey Eris vengar su muerte. Uno a uno, los 6 miembros restantes de la Guardia Real de Eris fueron avanzando. Algunos lo hicieron con orgullo, como Ser Luin o Ser Geralt, otros con menos seguridad, como Ser Aswell y Ser Barristan. Son 6. Me gustaría pedirle a Ser Jaime que se una como parte de nuestra hermandad, pero dudo que su señor padre esté de acuerdo. Ser Arthur fulminó con la mirada al viejo león, quien solo le devolvió la mirada con otra que hizo que incluso la espada de la mañana apartara la mirada. Si el león cobarde no defiende a su rey, yo lo haré, dijo el príncipe Oberyn, levantándose de su silla. Mi propio tío lucha por los derechos de su rey, y yo lucharé por el derecho de mi sobrino a sentarse en el trono para el que nació. Has dejado en claro tu punto de vista con estas teatralidades, dijo Kurt, poniendo los ojos en blanco. Supongo que nos encontraremos en algún lugar donde tu pequeño espectáculo tenga público. ¿Deberíamos volver a reunirnos allí ahora? No nos consideres tan cobardes como tú, Lord Terra, gruñó Arthur. Te daremos tiempo para que reúnas a tus propios campeones, aunque dudo que tengas que buscar muy lejos para encontrar hombres con los que luchar, solo hombres que luchen con honor, porque ninguno de estos rebeldes tiene mucho de eso. Por supuesto, supongo que mañana, entonces.
Preferiría terminar con esta distracción que pareces considerar tan importante. Encuentra a tus campeones, Lord Ambrose, y veremos que también luchan tus hombres sin la sorpresa y la traición como ayuda. Su pieza decía, Ser Arthur se dio la vuelta y salió del gran salón con sus 5 hermanos. Ser Gerald permaneció allí, el único miembro de la Guardia Real que aún estaba presente. Señores, parece que este asunto tendrá que esperar hasta mañana, cuando veremos que se deja de lado esta falsa abdicación y se discute de verdad sobre las reclamaciones de la familia real. Por favor, regresen a sus viviendas y regresen por la mañana si alguno de ustedes desea presenciar este nuevo juicio. Capítulo 42. Mi señor, ¿no puede ser que realmente esté de acuerdo con esto?, preguntó Elia, con el miedo apoderándose de su corazón como no lo había hecho desde que los soldados del hombre la habían secuestrado por primera vez. Por mucho que me parezcan inútiles e irritentes las posturas de esos hombres, ni su gente ni la mayoría de los demás permitirán que se las descarte como si fueran tonterías. Por eso, hay que dar ejemplo. El corazón de Elia se detuvo. ¿Un ejemplo electrónico?, tartamudeó, apretando los puños. En efecto, dándole la espalda a los 2 miembros de la realeza, Kurt centró su atención en sus espartanos. Sane, vuelve al campamento y envía un mensaje. Trae un equipo completo de SPI. Quiero que esté listo para su despliegue a las 5 de mañana por la mañana. Señor SPI, preguntó Sane, ¿no es el blindado local modificado? No. Parece que es necesario enviar un mensaje y Mjolnir es demasiado complicado desde el punto de vista logístico para moverlo, ensamblarlo y desarmarlo sobre la marcha. El SPI tendrá el mismo efecto, pero habrá menos problemas con el transporte. Sí, señor. Con eso, Sane salió de las habitaciones que le habían proporcionado a Kurt. Técnicamente, eran las habitaciones de Raella y Elia, que habían sido instaladas juntas por decreto de Kurt, pero estas habitaciones también estaban conectadas con la suya, lo que le permitía vigilar a sus compañeros. «Mi señor, mis hijos», preguntó Elia, casi temblando. Al volver su atención a la mujer dorniense, Kurt vio los temblores que sacudían su cuerpo, los síntomas agudos de un ataque de pánico. En ese momento, Kurt se dio cuenta de cómo podría haberle sonado su conversación a la mujer, poniendo lo que él creía que era su sonrisa más reconfortante, la misma que usaba con sus espartanos cuando eran jóvenes y necesitaban orientación, se colocó frente a ella y la condujo hasta su cama. Empujándola ligeramente por los hombros, la hizo sentarse en el borde de la cama y fue a buscar una silla. La dejó y se sentó frente a Elia. «Señora, Elia, necesito que me escuches». Elia empezó a respirar con más dificultad y sus hombros temblaban. Raella la observaba desde un costado y se sentó junto a su buena hija para tratar de ayudarla. «Elia, preciosa, por favor, escúchame y vuelve a mí, preciosa». «Elia, necesito que hagas algo por mí, ¿te entiendes?», preguntó Kurt. «Necesito que me digas algo, ¿entiendes?». «Asiente si lo entiendes». Lentamente, Elia asintió con la cabeza, todavía temblando. «Por favor, Elia, ¿podrías decirme 5 cosas que puedas ver aquí?», preguntó Kurt. Los ojos de la joven se posaron en los suyos, luciendo confundida. «Vamos, solo 5 cosas. Dime en voz alta 5 cosas que puedas ver». Los ojos de la mujer recorrieron la habitación, intentando fijarse en algo. Una silla. Bueno, ahora otro. Una mesa, una taza, la alfombra y las cortinas. «Maravilloso, Elia. Ahora dime 4 cosas que puedas sentir, 4 cosas que estés tocando. Tú, la mano de Raella, la cama, y el suelo. Bien. Esta vez, cuéntame 3 cosas que puedas oír. Tu voz». La voz de Elia ya no temblaba tanto como antes. Raella siguió acariciando la espalda de su buena hija. «El viento, las gaviotas». 2 cosas que puedes oler, Elia. «Vamos, lo estás haciendo muy bien». «Vino y mierda». Kurt intentó ofrecer una sonrisa de buen humor. «Muy bien, ahora solo uno más. Dime algo que pueda saborear, solo uno». «Yo puedo saborear la sangre». Elia respiró profundamente, pasándose la lengua por los dientes, encontrando el corte en su mejilla que estaba goteando el extraño sabor de la sangre en su boca. «Bien, ¿te sientes mejor, Elia?». La mujer dorniense sintió lentamente, todavía intentando controlar su respiración. «Ese sí, mucho mejor. Gracias, mi señor». «No le dé importancia, mi señora», dijo, poniéndose de pie y cogiendo una silla. «Mi señor», preguntó. Dijiste que se iban a dar ejemplos». «Te aseguro que no tenía ni idea de lo que Ser Arthur estaba planeando. Por favor, hijos míos». Kurt miró a la mujer mientras ella se callaba,
Su respiración se volvió agitada y presa del pánico al verlo moverse. Raella miró a Elia y a Kurt, tratando de suplicarle lo mismo que su buena hija. ¿Crees que yo estaba dando órdenes respecto a tus hijos?, preguntó. Elia asintió lentamente. Ellos, mi familia y los leales a mis hijos, han lanzado un desafío y mi abdicación no ha sido aceptada como habíamos acordado. Pensé que tal vez esto invalidaría nuestro acuerdo. Nada de esto ha sucedido por insistencia tuya, milady, le aseguró Kurt. Acordamos que, siempre que te ciñas a la letra y al espíritu de nuestro acuerdo, tus hijos estarían a salvo. Lo has hecho, y por lo tanto ellos lo están, independientemente de las acciones de los demás. Los hombros de Elia se desplomaron en marcado alivio, sin encontrar ningún engaño en sus palabras. Este proceso, aunque irritante, no es más que una formalidad y será resuelto rápidamente. Esperemos que sirva para apaciguar cualquier objeción que puedan tener los leales. Raella miró hacia arriba, mitad aliviada y mitad con duda. Ojalá que así sea, pero, señor, ¿a quién vais a llevar al juicio? No habéis llamado a ninguno de vuestros soldados ni a nadie más. Kurt sonrió, o mejor dicho, sonrió con sorna. Raella creyó ver una nota de orgullo en sus ojos, pero estaba más sorprendida de que Lord Kurt pudiera poner esa cara. Nunca había visto al hombre exhibir el más mínimo rastro de arrogancia. Siempre era la viva imagen de la seguridad, nunca mostraba ni una pizca de la pomposidad que era común en los lores poderosos. Mi señora, creo que es obvio. Solo pedí un conjunto de armadura. Yo mismo lucharé. Luego Kurt se dio la vuelta y se dirigió a la puerta que conectaba sus dos habitaciones. Duerman bien ustedes dos. Mañana será un día bastante ocupado y será mejor que todos estemos bien descansados y listos para enfrentar lo que venga. Las discusiones del día sobre los asuntos de sucesión habían terminado. Los señores del reino se habían retirado, ya sea a sus propias cámaras dentro del castillo o a sus campamentos fuera de las murallas de la ciudad. Las fuerzas del norte habían hecho esto último, junto con las fuerzas de las tierras de los ríos, las tierras de la tormenta y el valle. Las 4 casas líderes de la rebelión lideraron a sus señores y fuerzas combinadas por las calles de la ciudad, y la mayoría descubrió que no podían esperar a liberarse de la ciudad, aunque solo fuera por el olor. Mierda, orina, sudor y muerte se cocinaban bajo el sol mientras la primavera empezaba a regresar a los 7 reinos. Después del año de la falsa primavera de hace 2 años, el invierno había regresado con fuerza, pero ahora, los maestras parecían estar de acuerdo en que con el fin del reinado de Eris el Loco, la primavera parecía estar regresando al reino. A Ned le pareció una coincidencia verdaderamente extraña, aunque a otros no. Los hombres del norte proclamaron que los dioses antiguos habían hecho regresar la primavera con la muerte de los dragones que habían asesinado injustamente a Brandon. Los seguidores de los 7 proclamaron algo similar, pero en cambio afirmaron que la rebelión legítima de Robert y el aplastamiento de Rhaegar y Eris habían traído el comienzo de la primavera y el verano. Robert puso aún menos fe en esas declaraciones que Ned. Había oído a Robert lamentar el sentido del humor de los dioses si así fuera, pero las palabras no hicieron más que envalentonar a sus hombres, por lo que ninguno de los dos puso mucho esfuerzo en disuadirlos. En realidad, ambos hombres se encontraron sentados en la gran tienda que actuaba como lugar de reunión de los más altos señores rebeldes. Jon Arryn estaba sentado junto al padre de Ned y Hoster Tully. Robert, como señor de las tierras de la tormenta y su futuro rey, se sentó con ellos. Ned estaba sentado junto a Robert, como el hombre que había liderado el norte y el heredero de Invernalia. Después de eso, se dispusieron los señores menores, pero igualmente importantes, con casas como los Bolton, Estermont, Royce, Magiter y otros en los asientos después de ellos. Un comienzo interesante para un consejo, dijo Lord Corbray, haciendo girar el vino en su copa antes de beber un sorbo. No creo que haya habido nunca un duelo como tal, no desde que la fe desafió a Maegor por su corona. Será una última táctica, sin duda, dijo Jon Arryn, sacudiendo la cabeza. No tienen otra opción con las abdicaciones de los hijos de los Targaryen por parte de la reina Raella y la princesa Elia. Y ningún dorniense auténtico jamás prestaría su apoyo al joven Aemon, dijo Hoster Tully. Lucharon por los dragones en primer lugar por deber hacia su princesa, no sienten ningún amor por Rhaegar, y menos aún por Eris. Y ahora estos espartanos, dijo lentamente Lord Bolton, nos han puesto a todos al borde del abismo. Si pierden este juicio, el dominio y Don tendrán todas las razones que necesitan para exigir que los hijos de Rhaegar y Elia sean reintegrados en la línea de sucesión. ¿Crees que perderán?, preguntó Eddard.
ya los derrotaron una vez, en una emboscada que llevaron a cabo en una fortaleza que no estaba preparada para un asalto, señaló Lord Bolton. Creo que deberías entender, Lord Stark, que hay una diferencia entre una emboscada en la noche y una verdadera batalla a la luz del día. Entonces les prestaremos algo de ayuda, dijo Robert, dando una palmada en la mesa. Una prueba para 7. No ha habido ninguna desde que Ser Duncan el Alto luchó contra Aerion Targaryen en el torneo de Vado Ceniza. Creo que me pondré del lado de mi antiguo antepasado Lord Lyonel. Seguro que será un gran momento. No harás tal cosa, Robert, reprendió Jon Arryn a su hijo adoptivo. Tu vida es demasiado valiosa para algo así. Si participaras, te aseguro que serás la primera persona a la que los leales intentarán matar. Después de todo, sin ti, no hay nadie más que sus propios pretendientes con derechos razonables. Robert resopló levemente y se hundió en su asiento. Está bien entonces, pero aún así deberíamos enviar a alguien para enfrentar a estos amantes de los dragones junto a Lord Terra. De acuerdo, dijo el padre de Ned. Es probable que Lord Terra tenga hombres leales a él para ocupar los puestos vacantes, pero si tiene alguno que esté desocupado, deberíamos enviar a uno de los nuestros para que lo ocupe, como muestra de unidad entre los que nos enfrentamos al Rey Loco. Mi hijo podría estar dispuesto, intervino Lord Corbray. Lyonel es mi heredero, pero Lynn siempre ha sido mejor espadachín. Con Lady Ferlorn en la mano, estoy seguro de que será un excelente representante en el juicio. Jon Arryn asintió. Estoy de acuerdo, Ser Lynn es hábil con la espada, estoy seguro de que si Lord Terra lo requiere, será un hombre adecuado para defendernos. Pero nada de esto resuelve nuestro problema, repitió Lord Bolton. ¿Qué será si estos espartanos pierden este juicio? Estoy seguro de que ninguno de nosotros está dispuesto a doblegarse ante la prole de Eris y Rhaegar. Sus ojos se dirigieron hacia los Stark. Ni siquiera el hijo bastardo de Lady Lyanna sería una elección aceptable después de todo lo que su estupidez ha causado. Ned apretó los dientes, queriendo defender a su hermana. Era una niña y, aunque hacía tiempo que Ned tenía pensamientos similares a los de Lord Bolton y a los de muchos de los hombres que, incluso ahora, asentían con la cabeza al ritmo de las palabras de Lord Roose, todavía la amaba. Siseando en el fondo de su mente, Ned sintió el odioso impulso que le decía que si Lyanna no hubiera hecho lo que había hecho, no solo todavía tendría a su hermano, sino también a la mujer que amaba y al hijo que ella le había dado, en lugar de la prometida de su hermano. Aemon nunca se sentará en el trono de hierro mientras tengamos algo que decir al respecto, aseguró Ricard a los hombres reunidos. Y mi hija será juzgada después de este concilio. Fue mi propio error no poder enseñarle las responsabilidades que conlleva nuestra posición. Por ahora, sin embargo, nos ocuparemos del presente tal como es, y el presente exige que pongamos todo nuestro apoyo a Robert como una alternativa al linaje de Eris. Incluso si este duelo se pierde, seguiremos teniendo el apoyo de todos los reinos, salvo Dorne y el dominio. El más poblado de los 7 reinos y el más proclive a la traición, dijo Brindenthal y con sarcasmo. He visto a los dornienses luchar, y si piensan, aunque sea por un momento, que matarnos a todos hará que los hijos de la princesa Elia caigan en esa horrible pieza de acero, lo harán. Olvidas que son las mismas personas que asesinaron a un rey bajo una bandera de tregua. Hay una razón por la que dicen de los dornienses, mátalos, cortéjalos o déjalos en paz. Gracias, hermano, dijo Hoster, mirando al hombre sentado a su lado. Brinden tiene razón, si este duelo se resuelve de una manera que no nos es favorable, es probable que tengamos que recurrir a medios menos honorables para garantizar que el principito y la princesa nunca suban los escalones del trono. ¿Menos que honorable?, preguntó Ned, sintiendo un calor en el estómago. Hablas de matar niños, bebés que acaban de ser destetados. ¿Cómo puedes considerar semejante cosa? Recordando que las vidas de mi gente pueden valer más que mi propio honor, replicó Hoster. Dígame, Lord Stark, si los niños Targaryen viven y un día se rebelan contra nosotros con el dominio y Dorne a sus espaldas, le dirá a sus abanderados y a su gente que deben hacerlo, ¿por qué le parece desagradable la idea de matarlos antes? ¿Qué es nuestro honor, cuando se compara con las vidas del hombre que iría a la guerra si se alzaran? Comparado con sus miles de vidas y las de todos los que quedaron atrás y los llorarían, exigiría que luchen, solo porque no podría soportar un solo acto deshonroso para mantenerlos a salvo. Cuando Lord Hoster terminó su discurso, algunos de los lores asintieron en señal de acuerdo, y Ned se encontró apretando los dientes más que antes.
Lo que Lord Gloucester había propuesto era una deshonra de lo más repugnante, asesinar a un niño simplemente por algo que algún día podrían hacer, pero Ned también conocía la codicia y la ambición de los Targaryen. Su hermana estaba sentada en una tienda, una sombra de lo que había sido, todo por las ambiciones de un príncipe Targaryen. Esos niños, príncipes y princesas de sangre con un derecho legítimo al trono de Poniente, ¿realmente se quedarían tranquilos y satisfechos en Dorne? Sabiendo lo que sabía del sur y sus ambiciones, lo dudaba. No somos Eris ni Rhaegar. Ned se detuvo y miró a su padre. No exigimos las cabezas de los niños por algo que podría ocurrir. Eris lo hizo. Exigió las cabezas de mi hijo y de Robert, no por algo que pudiera ocurrir, sino por algo que se haría, y Jon Arryn se negó de todos modos, porque era deshonroso. Picard miró alrededor de la mesa. ¿Cuántos hombres han muerto hasta ahora en esta guerra? ¿Cuántas mujeres y niños, padres y madres, hermanos y hermanas han llorado a sus muertos? Seguramente más de los que Eris podría haber matado con sus quemaduras. Deberíamos entonces no habernos rebelado, simplemente habernos quedado de brazos cruzados y haber permitido la muerte de mi hijo y la de nuestros amigos porque contraatacar solo traería más muerte. No, luchamos por el honor y la justicia, para asegurarnos de que tal locura no tenga cabida en nuestra tierra, ya sea en un perro o en un rey. Ned sonrió mientras su padre hablaba. Hay momentos en que son necesarias acciones como las que se han discutido, sobre eso no discutiré, pero aún no hemos llegado a ese punto, y no permitiré que mi honor caiga al nivel de un dorniense, para asesinar a un hombre con traición y engaño o violar los términos de la tregua. Los señores de la mesa casi vitorearon cuando Lord Rickard se puso de pie para exponer su punto de vista, y terminó su discurso golpeando el suelo con el bastón con el que había estado caminando desde que regresó de las celdas negras. El sonido era casi como el del bastón que Ser Gerald había usado en el consejo y parecía la señal de que la reunión había terminado. Ned se levantó de su asiento, se unió a su padre y marchó fuera de la tienda. «Ven, Ned», dijo Rickard, colocando la otra mano sobre el hombro de su hijo. «Será mejor que hablemos con tu hermana y le digamos lo que haremos cuando regresemos al norte». «Sí, padre», Ned inclinó la cabeza. «Nada de eso. Tú serás el señor de Invernalia cuando yo muera». La voz de Rickard era sombría y Ned supo que estaba pensando en Brandon. «Pronto serás el hombre ante el cual todos los hombres del norte se inclinarán». «Ya lo era antes, si recuerdas», dijo Ned, intentando quizá aligerar el ambiente como había visto a Robert hacer en momentos de tensión. «En efecto», se rió Rickard. «Bueno, solo puedo esperar que no seas el señor de Invernalia por un tiempo más». «Espero que no sea por muchos años», asintió Ned de todo corazón. Llegó la mañana y los señores de los 7 reinos se reunieron para presenciar la batalla que decidiría el destino de las pretensiones de los Targaryen al trono de hierro. Se había instalado un pabellón con una rapidez casi aterradora, como si se estuvieran esperando los acontecimientos del día anterior, y las casas de los 7 reinos se habían trasladado a sus asientos. Las casas del dominio y Don se sentaron más cerca del centro, una elección obvia para los leales en busca de una supremacía simbólica, mientras que las casas rebeldes se sentaron a los lados y un poco más abajo, otra elección obvia para insultarlos. Aún así, los señores rebeldes ocuparon sus asientos, mirando hacia abajo, a la arena que se había preparado. Los 6 guardias reales restantes permanecían juntos, vestidos con brillantes armaduras y capas blancas. A todos los que los observaban les parecían la imagen de la caballerosidad y el honor. Lord Oberyn era el único que se distinguía entre ellos, pues llevaba una armadura de cuero más flexible teñida con los colores rojo, naranja y marrón, los colores de su casa. El hombre también empuñaba una lanza en lugar de una espada, como sus 6 compañeros. Al mirar hacia el otro lado, la nobleza observó al hombre solitario con una mezcla de confusión y conmoción. Lord Kurt Ambrose, el jefe de la casa de Terra, estaba solo y triste en un asiento plegable, luciendo completamente despreocupado por los 7 luchadores letales que tenía ante él. Iba vestido de manera extraña. Su armadura era de un verde oscuro que hacía juego con el verde del estandarte de su casa, pero estaba hecha de manera diferente. Se parecía lo suficiente a una armadura como para que todos supieran que lo era, pero era extraña y dejaba las articulaciones y otros lugares expuestos, con solo lo que parecía una tela negra debajo para protegerla. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los habitantes de Westeros no fue la extraña armadura, sino el hecho de que estuviera solo. La mayoría esperaba que el hombre fuera juzgado junto a 7 de sus legendarios espartanos y, si no,
al menos con 7 guerreros con los que luchar. En cambio, el señor de Feraí jugueteaba con uno de sus brazaletes, con un extraño casco naranja hecho principalmente de lo que parecía cristal que descansaba a su lado, sin siquiera un escudero o paje que lo atendiera. Gruñendo, Ser Arthur dio un paso adelante, con sus compañeros combatientes por la corona solo un paso detrás. Señor Terra. Kurt levantó la mirada y dejó de hacer experimentos mientras sus ojos se movían de un hombre a otro. Ser Arthur, caballeros. Espero que esta haya sido una buena mañana para ustedes. La total despreocupación con la que el hombre habló pareció enfurecer al hombre, quien le gruñó desde donde estaba sentado. «Ha ido bien», dijo Ser Arthur entre dientes. «Aunque estoy seguro de que será mejor cuando pagues por lo que has hecho. Entonces debería disculparme con usted, Ser Arthur, y con el resto de ustedes también, porque eso no sucederá. Lo veremos, mi señor», dijo Ser Gerald con voz ronca. «Una vez que tus compañeros vengan a ocupar su lugar en el juicio, a menos que, por supuesto, el miedo a una pelea justa los haya hecho huir». Kurt se rió entre dientes, casi a carcajadas ante la idea. El espartano, que normalmente se controlaba, se permitió reírse a carcajadas durante unos momentos antes de calmarse y fingir que se secaba una lágrima del ojo. «Miedo a una pelea justa. Debo decir, Ser Gerald, que no creo haber escuchado nunca un chiste mejor». El señor comandante lo fulminó con la mirada. «Ríete mientras tengas la oportunidad, mi señor, pero debes saber que si tus campeones no vienen a luchar por ti, no nos contendremos, incluso si se convierten en 7 contra 1. Será mejor para ti», dijo el príncipe Oberyn mientras hacía girar su lanza. «Estoy seguro de que te resultará menos doloroso cuando te derrotemos. Tendrás la excusa de luchar contra los 7 a la vez». Kurt simplemente sonrió. «Temo que te sientas decepcionado, príncipe Oberyn. No habrá nadie más que luche conmigo hoy. Sois simples inconvenientes, no vale la pena traer a mis espartanos y hacerles perder el tiempo». Ninguno de los hombres tuvo mucho tiempo para responder. Avanzando con paso vacilante, encorvado bajo el peso de sus cadenas, el gran maestre Paisel dio un paso adelante. «Mis señores», anunció, con una voz normalmente baja que se oyó por toda la arena. «Estamos reunidos aquí, a la vista de los dioses y los hombres, para decidir por el reino la validez de las abdicaciones del príncipe Aegon, el príncipe Viserys y la princesa Rhaenys». El anciano señaló a los 7 campeones de la familia Targaryen, miembros leales de la Guardia Real. «Príncipe Oberyn, si pueden regresar a su rincón de la arena, pronto podremos comenzar con esta prueba». Los 7 hombres lanzaron miradas finales a Kurt, quien solo devolvió sonrisas, como si fueran niños cuyo enojo le parecía divertido, en lugar de amenazante. «Señor Terra», le preguntó Paisel al hombre, «se le pidió que reuniera a otros 6 para luchar con usted en esta prueba. Espero que lleguen pronto». «Están aquí», dijo Kurt señalando la entrada. De entre las sombras, aparecieron 7 de sus espartanos. Iban vestidos con ropa normal, aunque la mayoría hubiera preferido llevar armadura. Kurt había insistido para transmitir plenamente la idea de por qué estaban allí. «Sin embargo, hoy no lucharán conmigo. Están aquí solo para cumplir con los requisitos de esta prueba. Si caigo, entonces tienen instrucciones de rendirse inmediatamente». Al levantarse de su asiento, Kurt atrajo muchas miradas de asombro no solo por su proclamación, sino por su enorme tamaño al alcanzar toda su altura. Por sí solo, Kurt tenía una altura casi inigualable, con una altura de 2,5 metros, y su ya enorme altura solo se veía aumentada por la armadura SPI que llevaba. Ahora era una verdadera torre de más de 2,5 metros de altura, y su gran tamaño era suficiente para hacer que incluso la Guardia Real con la que lucharía lo mirara de arriba abajo. La armadura SPI era una copia barata del Mjolnir que sus Spartans habían tenido que usar y que no se había usado en el campo desde que la compañía Alfa había recibido sus propios conjuntos de armaduras servomotoras superiores en su primer año de despliegue. Aún así, la SPI era una buena armadura de entrenamiento y la usaban tradicionalmente tanto los Spartans en entrenamiento como los instructores de instrucción. El propio conjunto de Kurt estaba inspirado en él, ya que era 1,5 pies más alto que la mayoría de sus Spartans y un poco más de 1 pie más que el Spartan 2 promedio. No necesitaba la parte de camuflaje activo de la armadura, pero su aspecto, combinado con su construcción superior, significaba que no solo era extraño verlo en combate, sino que era completamente inmune a sus armas. El acero medieval apenas rayaría los componentes de titanio de la armadura que cubrían su cuerpo, y si por algún milagro lograban llegar a las partes que la armadura no cubría,
la capa de gel balístico probablemente resistiría la presión de una espada. Tomó su casco y se lo colocó sobre la cabeza, manteniendo la placa frontal polarizada para que su rostro quedara oculto. La pantalla de visualización frontal se activó, ingresando información para que la considerara. Aparecieron las lecturas biológicas estándar, junto con los resúmenes del sistema de la armadura en sí. Los paneles fotorreceptores estaban completamente operativos, a pesar del hecho de que no los usaría. Los inyectores de bioespuma estaban listos, con botes de repuesto que Kurt había preparado para el cuidado de una herida grave de uno de sus oponentes. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó un par de cuchillos de combate largos y dentados de sus fundas y los hizo girar en sus manos. Los lugareños podrían haber preferido espadas y escudos, pero el CQC espartano se enfocaba en acercarse al enemigo, asegurándose de que las élites y los brutos no tuvieran tiempo de usar sus mejores armas, la espada de energía o el martillo de gravedad. Estos caballeros eran significativamente menos amenazantes que la mayoría de las élites o los brutos, pero se aplicaban los mismos principios considerando su elección similar de arma. Muy bien, mi señor, si insiste. Paisel no parecía nada tranquilizado por el gesto de asentimiento de Kurt, mirando hacia las gradas antes de darse vuelta para observar a todos los presentes. Mis señores y damas, nos reunimos aquí a la vista de dioses y hombres en un juicio entre siete. Una contienda sagrada, destinada ahora a decidir la legitimidad de las reclamaciones de los príncipes Agan y Viserys y la princesa Rhaenys. El siguiente en dar un paso adelante fue el alto Septón, que vestía su túnica ornamentada y su corona de cristal. A la luz de los 7 que son uno, este santo desafío de la prueba por 7 es ungido en nombre de la fe. Que el guerrero dé fuerza a los brazos de los justos, que la justicia del Padre se lleve a cabo con rapidez, que la luz de la anciana ilumine el camino que todos deben tomar, y que el extraño traiga paz a los que pueden estar perdidos. El anciano se retiró del recinto de la arena, dejando solo a los 8 hombres que iban a luchar. Sonó un cuerno y comenzó la batalla. Los 7 leales fueron los primeros en moverse, se formaron y avanzaron con rapidez pero con seguridad. Kurt, por su parte, se quedó donde estaba, con el rostro oculto tras el casco polarizado SP y Eva. Kurt observó a los 7 hombres acercarse, observando con la mirada cada defecto que aparecía a medida que avanzaban. Todos eran hombres excepcionales, pero solo hombres. Kurt no era un hombre, era un espartano, y para él, estos hombres que en combate singular podrían haber igualado incluso a los ODST más duros no eran ni remotamente un desafío. Gerald Hightower fue el primero en entrar en su rango, el comandante general de la Guardia Real preparó su espada antes de que los 7 hombres atacaran juntos. Kurt prepara sus cuchillos de combate en cuestión de segundos, pasando de una postura casual a interceptar golpes de espada en un instante. El acero medieval choca con su espada del siglo XXVI, resistiendo con fuerza contra las hojas más grandes. Kurt se giró y levantó su otro cuchillo para bloquear un golpe de Dawn lanzado por Ser Arthur hacia su costado. La espada de meteorito de color blanco lechoso voló por el aire. Kurt esperaba que la hoja se enganchara contra la suya, tal vez se deslizara hacia una de las ranuras dentadas en el lado romo de la hoja, presionando hacia atrás, había menos resistencia de la que pensaba. Sin embargo, Kurt no le dio mucha importancia, desvió a Ser Arthur y lo empujó hacia atrás para desviar 3 golpes simultáneos de Ser Aswell, el príncipe Luin y el príncipe Oberyn, empujándolos hacia atrás también, y haciendo que los 2 príncipes tornienses chocaran entre sí. Kurt atacó, golpeó la culata de su cuchillo contra el casco de Ser Gerald con suficiente fuerza para dejarlo inconsciente instantáneamente y enviarlo a rodar al suelo, probablemente con una conmoción cerebral desagradable. Si la pérdida de su camarada molestó a los otros 6 hombres, no lo demostraron. Aswell Gwent y Arthur Dayne volvieron a atacar desde los costados y por detrás junto a Jonotor Dari, mientras que Barristan Selmy intentó llamar su atención atacando desde el frente. Una estrategia de descenso, pero desperdiciada contra Kurt, quien contrarrestó los 4 ataques con sus 2 espadas. Sintiendo de nuevo la mordedura de Dawn, Kurt le ofreció a Ser Arthur un poco más de su atención. Sus ojos iban de la hoja blanca a su propio cuchillo de combate. El acero forjado en el castillo de las espadas de los otros hombres había dejado pocas marcas en sus armas aparte de rasguños, pero al ver donde Dawn había hecho contacto con su cuchillo, Kurt arqueó una ceja detrás de su visor para ver la muesca que la hoja de la espada del amanecer había dejado en la suya. Interesante, pensó Kurt, lanzando una patada circular y sacando instantáneamente a Ser Dari de la pelea.
La lanza del príncipe Oberyn giró en el aire, una danza de metal destellante probablemente destinada a distraer y confundir a sus oponentes. Fue una exhibición magistral, pero como antes, solo para los estándares humanos, y Kurt estaba demasiado lejos de la maestría humana como para que se aprovecharan de él de esa manera. Kurt atacó, prestándole al hombre menos atención que antes mientras seguía el arco de la espada de Dawn en el aire. Su puño enguantado atravesó el asta de madera de la lanza del príncipe, y Oberyn solo se salvó de la derrota y de una mandíbula gravemente rota por Luwin, quien empujó a su sobrino fuera del camino y quedó inconsciente en su lugar. En las gradas, los señores de Poniente observaban con asombro. Los espartanos de la Casa Terra siempre habían sido reverenciados como no iban a dar sus actuaciones en Harrenhal y más allá. Pero esto estaba más allá de lo que podían imaginar. La Guardia Real estaba formada por los mejores caballeros de todo el reino y, a pesar de toda la locura de Eris, había reunido quizás la mayor colección de caballeros que la Orden había visto jamás. Y ahora estaban sentados y observaban cómo la orden de guerreros más prestigiosa de Poniente, tal vez de todo el mundo, era derribada por un solo hombre. Ser Aswell fue el siguiente en caer, y salió volando cuando Kurt agarró y arrojó al hombre vestido con armadura completa. El caballero Gwent se estrelló con fuerza contra Ser Barristan, lo que provocó que ambos cayeran de cabeza al barro, sin que ninguno pudiera levantarse. Apretando el puño, Kurt descartó una de sus dagas. Varios enfrentamientos con Dawn la habían dejado con suficientes muescas y hoyos como para que fuera inútil en combate. Una espada impresionante, dijo Kurt, las primeras palabras que pronunció desde que comenzó el juicio. Y sentirás su mordisco, perro, gruñó Arthur, cargando nuevamente con Oberyn a su lado. El príncipe dorniense había recogido la espada de su tío después de que Kurt rompiera su lanza, y aunque no era tan hábil con ella como con su arma favorita, seguía siendo un guerrero excepcional. Kurt casi lamentó el esfuerzo desperdiciado. Contra cualquier otro hombre, incluso hombres de la UNSC que luchaban en las mismas circunstancias, probablemente habrían ganado. Aún así, era hora de terminar con la farsa, y Kurt había saciado parte de su curiosidad al permitir que Dawn golpeara su cuchillo hasta arruinarlo. Incluso ahora, la hoja lechosa no tenía una mancha, ni se había desafilado ni astillado junto con lo que le había hecho a su equipo. Kurt se preguntó qué podría haber hecho para su construcción, pero guardó el pensamiento para más tarde. Permitiría una prueba final, y eso era todo. Levantando el brazo, atrapó el corte descendente de Dawn con el antebrazo de titanio de su armadura. La hoja se clavó en la armadura de titanio, mucho más profundamente de lo que Kurt había esperado, incluso después de ver lo que le había hecho a su cuchillo. Sin embargo, todavía se detuvo, y eso le dio tiempo a Kurt para arrebatarle la espada de la mano de Ser Arthur y golpearlo en la cara con el lado romo de su propia arma. Ser Oberyn cayó el último. Todos los insultos que le había estado lanzando a Kurt desde que comenzó la pelea no fueron escuchados en ningún momento. Un segundo después, ambos hombres yacían en el suelo, casi comiendo la tierra. Kurt volvió a su postura más informal, se quitó el casco y examinó más de cerca a Dawn. Si alguno de los señores hubiera estado lo suficientemente cerca para ver, se habrían sorprendido aún más al descubrir que el señor espartano no respiraba con dificultad y ni siquiera había sudado. Metiendo el casco bajo uno de sus brazos, miró hacia Ser Arthur Dane y Oberyn Martell. Los dos hombres todavía estaban conscientes, aunque apenas, y ambos parecían estar tratando de ponerse de pie. Sin embargo, Kurt puso fin a eso, colocando su pie sobre la espalda del príncipe Oberyn y sujetando al príncipe dorniense. Bajando la mano, Kurt niveló la punta de Dawn con la ranura en la visera de Ser Arthur. La espada del amanecer se detuvo cuando vio el color lechoso de su propia espada apuntando hacia él. ¿Ya terminaste?, preguntó Kurt. Al parecer, el príncipe Oberyn no estaba allí y sacó una daga que Kurt notó que brillaba levemente a la luz, de una manera que no se supone que lo haga un metal normal. Rápido como el ataque de una serpiente, el pie de Kurt se apartó de la espalda del hombre y arremetió, golpeándolo en la barbilla y arrancándole dos dientes. Oberyn quedó boca abajo, completamente inconsciente. La mirada de Kurt volvió a Arthur, que se había levantado hasta adoptar la posición de gateo del ejército. «Creo que rendirse es el término adecuado», preguntó, sacudiendo ligeramente la punta ante el rostro de la espada del amanecer. «Podría matarte, pero preferiría no hacerlo. Ser Arthur, te rendirás». El propio Arturo se enfureció ante la idea. Este hombre había asesinado a su príncipe, a su amigo, y ahora estaba a punto de deshacerse de los derechos de su hijo y de su hija, Rhaegar,
y de Elia, Rhaenys y Aegon eran los legítimos gobernantes de los 7 reinos, y además, el príncipe y la princesa tenían sangre dorniense. La lealtad a las familias Targaryen y Martell exigía que luchara hasta la muerte por ello. Preferiría morir, murmuró. Kurt frunció el ceño. Respeto la resolución de Ser Arthur, pero creo que no. Kurt volteó a Dawn, la agarró por la punta de la espada y golpeó a Arthur Dayne en la cara con el pomo de su propia espada. La visión de Arthur se volvió blanca, antes de oscurecerse y no supo nada más. Bueno, hasta que capítulo de hoy, el segundo capítulo más largo de este canal. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y comenten para que esta comodidad siga creciendo. Bye bye.